Hablemos de los mitos de la entrevista. Tenemos 7 mitos. El primero, la persona que va a ser su futuro jefe siempre es la que toma la decisión. Hoy en día no es tanto. Hoy en día nosotros vemos que las personas se guardan mucho su reputación, guardan mucho de su decisión y de no tomar la decisión solo por ellos. Por eso vemos que personas de recursos humanos también tienen aportes a decir si la persona debería o no de entrar al proceso. Vemos que a veces el mismo jefe del jefe también entra dentro del proceso de selección o inclusive en esas selecciones 360 las personas que van a ser sus compañeros, inclusive los subordinados, también tienen algo que decir. Lo que sí es cierto es que la persona que tiene mayor peso sobre su selección es su próximo jefe. Pero ojo, no es la única persona que tiene algo que decir si usted es la persona indicada o no para entrar a ese trabajo. Por eso es importantísimo en todas las entrevistas, con quien sea que usted tenga la entrevista, así sea una persona de 20 años que está haciendo su pasantía de recursos humanos, que la trate con respeto, que la trate con toda la deferencia posible, porque es la persona más importante en ese momento. Pasemos al segundo mito. Frecuentemente el entrevistador siente tanta ansiedad como usted. Usted dirá en su casa, el entrevistador, tanta ansiedad como yo, pero si yo me estoy jugando la vida, yo estoy mirando a ver si consigo este trabajo que me va a cambiar mi vida, esto puede definirlo todo. Pues resulta que el entrevistador también siente tanta ansiedad como usted. ¿Por qué? Número 1, nosotros vemos que la gran mayoría de los entrevistadores, nadie los entrevistó. Póngase a pensar, si usted alguna vez ha entrevistado a alguien, ¿quién lo entrenó? Normalmente los entrevistadores, sobre todo el que acabamos de hablar, el que va a ser su próximo jefe, que tiene el mayor peso sobre la decisión, nadie lo entrena para entrevistar. Eso le genera muchísima ansiedad porque realmente no sabe lo que está haciendo y cómo hacerlo. Sabe qué necesita, pero no sabe cómo lograrlo. Hablemos del segundo mito. Frecuentemente el entrevistador siente tanta ansiedad como usted. Usted sentado mirando este video estará diciendo, pues, ¿cómo va a sentir ansiedad si yo me estoy jugando la vida? Yo como entrevistado, cada vez que voy a una entrevista, esa entrevista me puede cambiar la vida. Por eso yo siento ansiedad. El entrevistador, esta entrevista es intransigente. Esto realmente, ¿cuál es la importancia? Resulta que es muy importante y genera mucha ansiedad. Número 1, porque la gran mayoría de los entrevistadores, sobre todo la persona que tiene mayor decisión y la mayor necesidad de la persona que es su próximo jefe, nadie lo entrenó, nadie le dijo cómo hacer entrevista. Sabe qué necesita, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo hacer bien las preguntas, si tiene nervios, si tiene ansiedad, que la persona que esté al frente le esté diciendo cosas que realmente no sean ciertas y no tenga cómo descubrirlas. Eso genera mucha ansiedad, porque cuando uno está entrevistando y cuando uno está trayendo a alguien a su equipo de trabajo, si esa persona no es la idónea, uno pierde mucho tiempo, pierde muchos recursos y es una persona con malos hábitos que me puede dañar un excelente equipo de trabajo, es mucho el mal que me puede hacer. Por el otro lado, si es una persona que se dedica a seleccionar y eso es lo que hace de su vida, si consigue a la persona que no es, si selecciona a una persona mala, deja muy mal parado y deja en entredicho la calidad de su trabajo. Es decir, usted no es la única persona que se está jugando un trabajo. La persona que lo está seleccionando también se está jugando su propio trabajo y eso genera muchísima ansiedad. Tercer mito. Entre más preparado esté para la entrevista, mejor impresión dará. Definitivamente hasta cierto punto. La preparación es como un parcial oral. Usted llega y si se ha entrenado bien y si se preparó y si estudió bien, usted llega al parcial oral, le hacen la pregunta y usted bla, 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 sin ningún problema. La persona que no sabe comienza a darle vueltas y comienza a sudar, comienza a mostrar esa cara de ¿qué será lo que digo? Entonces, por eso aquí en este módulo vamos a enseñarle cómo prepararse muy bien para la entrevista. Pero ojo, la sobrepreparación nos puede llevar hacia el otro lado. Una persona que se vea que ya se sabe todo de memoria, que está libreteada, no es natural. Y una persona
que se lleva hacia la preparación demasiado fuerte, le genera mucha ansiedad. Es decir, la persona que está leyendo y está mirando y todo, y mira y esto, y lo de la empresa, lo otro, y no descansa ningún segundo para que su mente se oxigene, llega a la entrevista y lo más probable es que se bloquee. La sobrepreparación nos puede bloquear, entonces prepárese muy bien, pero dele tiempo a su cerebro para respirar. Cuarto mito. Debe permitir al entrevistador tomar la iniciativa y hacer las preguntas. Su papel es el de contestar esas preguntas al detalle. Sí, cuando es un entrevistador estructurado y sabe lo que va a preguntar y pregunta Pero si llega un entrevistador que se siente, bueno, tiene usted 10 minutos, hábleme de lo que quiera. O simplemente se sientan y la persona no le habla, no le dice nada y espera usted que hable. Y ojo, nosotros comandamos la entrevista. Desde que nosotros hacemos la hoja de vida, decidimos los temas que vamos a hablar cuando nos sacan y hacen la entrevista. Y dos, dependiendo de las respuestas que nosotros damos, los boquetes que abrimos o el detalle que damos y hacia donde enfocamos las respuestas, también podemos dirigir la entrevista. Nuestra labor no es simplemente de sentarnos y contestar todas las preguntas, porque al final nosotros también estamos entrevistando, nosotros también estamos conociendo. Entonces nosotros también podemos dirigir la entrevista hacia donde queremos, pero también preguntar y conocer las cosas que queremos conocer. Pero ojo, y esto es lo importante de este mito. El sentimiento de poder y de dirección siempre lo debe mantener el entrevistador. Nunca el entrevistador debe sentir que usted le está robando la posición o le está robando el poderío. Porque acuérdese, una de las cosas que queremos hacer es sentir que la persona que tenemos al frente es la persona más importante del mundo. Usted debe hacer sentir al entrevistador que es la persona más importante, nunca quitándole el poder. Quinto mito. Durante la entrevista debe venderse continuamente. Y aquí es donde mucha gente la embarra. Aquí es donde mucha gente se equivoca. ¿Por qué? Porque ese venderse continuamente es esa persona que se quiere mostrar y vea lo interesante que soy, vea, míreme. Y esa persona termina ahogando. Nosotros ya lo hablamos. La persona que quiere mostrarse interesante es una persona que normalmente no es interesante y necesita mostrarlo. Y es una persona que al final a todas las personas las termina cansando. Y es la típica persona que no le han preguntado y comienza a hablar y comienza a hablar. Ojo, hablemos de esto de una vez. ¿Usted para qué cree que es la primera entrevista? Usted estará pensando, no, la primera entrevista es para que me conozcan, para que vean lo bueno que soy, para que vean la persona que soy. No, uno normalmente a la primera entrevista trae todas las hojas de vida que pueden servir, pero tiene dudas. Es como en el factor X. En el factor X uno permite que todo el mundo audicione, que todo el mundo cante. Pero en el segundo que comienzan a cantar, ahí uno dice, sí, esta persona no sirve. Uno los llama a entrevista, por eso normalmente las primeras entrevistas son grupales y uno los deja entrar, pero uno desde la misma puerta, en menos de 3 minutos uno dice, esta persona no me sirve. Es mucho más fácil descartar que contratar. Y usted a la primera entrevista llega con esa necesidad de venderse, dando cada vez más elementos para descartarlo. No le estoy diciendo que se quede callado. Le estoy diciendo que si va a hablar y si va a venderse, sea en un momento que realmente se debe vender y con las herramientas que se debe vender. No se venda simplemente por venderse. Mito número 6. Las primeras impresiones pueden ser su éxito o su ruina. En imagen profesional lo vimos y estamos claros con eso. No hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. En la forma como usted está vestido, en la actitud con la que usted llega, en la forma como habla y en sus primeras palabras determina si yo le voy a poner la atención o no. Ya hablamos, yo primero lo veo, después lo escucho, después lo comprendo. Entonces, la primera impresión debe ser impecable. Séptimo, la entrevista le consigue el trabajo. Este es uno difícil, porque todo el mundo diría sí, la entrevista me consigue el trabajo. Y yo le digo sí, y desde que comenzamos con la
mito. Desde que comenzamos a hablar en este módulo hemos dicho la entrevista es fundamental, pero la entrevista no viene sola. La entrevista, yo con una muy buena entrevista me posiciono para estar bien, pero vienen las pruebas psicotécnicas, vienen las pruebas de conocimientos, viene el assessment, vienen muchas otras cosas. Sí, la entrevista me posiciona para ser el mejor candidato, pero ojo, si yo no agrado, si la empresa ve algo en mí que puede ser que yo sea el mejor candidato, como a veces pasaba en la primera parte donde yo contrataba, el gerente gritaba mucho y maltrataba a las personas. Y si yo veía que la persona era muy buena, era la persona que necesitábamos, pero no aguantaba un buen grito, no era la persona para ese cargo. Puede ser que usted tenga todo, pero hay cosas externas que puede que le eviten por conseguir el trabajo. Por eso, uno nunca se amarra a un solo proceso. Uno debe tener procesos andando todos. Y uno nunca debe amarrarse a decir, sí, es que este proceso es mío, es que este proceso va a salir adelante, es que yo ya pasé todas las entrevistas, es que yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Ojo, la entrevista le consigue el trabajo hasta cierto punto, pero hay otros factores externos que pueden hacer que usted no sea la persona indicada para este trabajo.